Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias porque nos permites en esta hora y en este momento, Señor, tener tu palabra para nuestra vida. Y estamos ciertos y seguros de que tu palabra, Señor, bendecirá nuestra vida. Ayúdanos para que nuestra mente y corazón esté alineado y esté atento a lo que tú hablarás a nosotros. Señor, yo te ruego, te suplico que tu mano maravillosa, Señor, pueda obrar en favor de cada vida en esta mañana. Gracias por lo que harás, gracias por lo que provocarás, Señor. Gracias por la bendición que tendremos hoy junto a tu pueblo. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Aleluya. Vamos entonces a hablar en el día de hoy, a usar como título Cuando el viento sopla, en la segunda parte. Recuerde que el domingo hablamos de esto y hoy seguiremos profundizando un poco más en esta temática. Cuando el viento sopla. La idea es que nosotros podamos entender primero el pensamiento del símbolo del viento, lo que realmente provoca el viento de Dios, a eso me refiero. Lo que quiero rescatar de estos dos versículos que acabamos de leer, el versículo 1 y 2 del libro de Hechos capítulo 2, cuando tratamos de Pentecostés y dice allí, todos estaban unánimes juntos. Eso es lo primero que rescato. Todos estaban unánimes juntos. El versículo siguiente, tomo la frase y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Puedo decirlo de esta manera, esa es la forma en que el Espíritu Santo viene ese día. Esa es la forma en cómo se derramó el Espíritu Santo ese día. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 1, Pablo hace mención de algo específico y de algo importante que debemos tomar en cuenta. Y Pablo dice en la frase que quiero utilizar, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El soplar del viento de Dios, lo enseñamos la clase pasada, revelará la corrupción. Y esa siempre será la obra del viento de Dios. O sea, va a soplar para revelar la corrupción y el pecado que existe en nuestra vida. Pero una vez que ya ha sido expuesto, una vez que ya ha sido identificado, una vez que ya sabemos lo que hay en nuestra vida, tenemos que tratar con ello. Tenemos que tratar con ese pecado en nuestra vida. El viento sopla, la corrupción es revelada, es expuesta y entonces debemos tratar con esa corrupción. Lo que Pablo dice aquí es que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia o el pecado que nos impide o que nos hace ineptos o inútiles para la obra de Dios. Usted y yo sabemos que Dios no usará nuestra vida si estamos en pecado.
Y eso entonces debe ser muy claro en nuestra vida constantemente. Cuando hablamos acerca de pesos, estamos hablando en realidad acerca del equipaje en exceso que podamos llevar. Ese equipaje que nos detiene, que nos frena, que nos quita la energía, que nos jala también hacia abajo, haciéndonos ineptos para el ministerio, haciéndonos inútiles para servir al Señor en la forma que Dios desea. Los pesos no necesariamente son cosas malas. Me refiero en el sentido a las preocupaciones, circunstancias y situaciones de la vida. No es que todo lo que usted lleva y carga sea malo, pero muchas veces hay cosas que en nuestra vida están impidiendo el fluir o el que Dios use nuestra vida. Lo que sucede con esos pesos es que muchas veces, o esas cargas nos están, ¿cómo podríamos utilizar una palabra? Están desafilando nuestra conciencia. No estamos atentos, no tenemos una percepción de las cosas correctamente. Quitan el filo, como dice por allí, de un cuchillo. Cuando usted usa un cuchillo sin filo, oh, qué terrible es eso. Yo he visto eso a mi esposa cuando dice, esto no corta, dice, esto no corta, y hay que afilar el cuchillo, porque ¿de qué sirve una herramienta que no está cumpliendo su función? Y es lo mismo en este caso. La conciencia nuestra es desafilada por los pesos, las cargas que llevamos en nuestra vida, y quitan el filo del hambre espiritual, ahogan el espíritu de oración, y por eso lamentablemente debe tratarse con ello. O sea, debemos tratar con esas cosas para eliminarlas de nuestra vida. Cuando el viento de Dios revela estos pesos, ya no se debe jugar con ellos. O sea, deben ser puestos a un lado. Y eso es lo que lastimosamente vemos en la iglesia hoy día que no está sucediendo. La gente sabe cuál es su debilidad, la gente sabe cuál es su pecado, la gente sabe cuál es su condición y no abandona aquello. Y el viento de Dios está soplando, y cada culto que vienen Dios vuelve a hablarles, Dios vuelve a ministrarles, Dios vuelve a decirles, y aún así no abandona su pecado. Entonces lo que el viento de Dios hace es exponer estas cosas en nuestra vida que están impidiendo que estemos en el lugar en el que Dios, por supuesto, quiere que podamos estar. Nada, absolutamente nada, debe ser sagrado si impide el plan de Dios para nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? Nada debe tomarse como bueno si está impidiendo el fluir de Dios o el plan de Dios en nuestras vidas. Debemos tratar con aquello y eliminarlo de nuestra vida. Ese, hermano querido, es el primer principio para que usted pueda ser usado por Dios. Es el primer principio para que usted y yo podamos ser útiles a la obra de Dios y Dios nos tome como un instrumento para su gloria. Luego el Espíritu se mueve de ese peso al pecado que nos asedia. Literalmente esta escritura se puede leer: el pecado que astutamente se pone alrededor de nosotros. Estamos rodeados de pecado, estamos rodeados de maldad, y cada día el pecado trata de ser parte de nuestra vida, y lastimosamente muchas veces el pecado está en nuestra vida. La frase, el pecado que nos asedia, cuando Pablo utiliza esa frase, sugiere esa área débil a la cual, por supuesto, somos inclinados, a la cual siempre estamos cediendo, la cual nunca podemos vencer, la que siempre nos arrastra al pecado y a la maldad. Podemos llamarle también esa tentación constante, esa tentación persistente. Eso que en la vida estamos llevando constantemente, sobre la cual no hemos nunca ganado la victoria. Siempre somos derrotados en esa área. Hace algún tiempo atrás hablaba con un hermano y el hermano me decía: pastor, ore por mí, yo de verdad quiero dejar esto. Tenía un vicio y no podía dejarlo, y yo le decía: ¿cómo está esta semana? Bien, pastor, estamos tremendamente bien. ¿Cómo estamos la próxima semana? Cuando le preguntaba de nuevo: mal, pastor, volví a caer, no sé qué pasa, yo no sé por qué Dios no me ayuda. Este es el concepto nuestro.
Parece que Dios tiene que venir y extraer. Lo que Dios hace cuando Él sopla con su viento es exponerlo lo que está mal en nosotros. Y luego nosotros debemos tratar con eso. Si este vaso, este líquido que está aquí está mal para mí, soy yo el que debo alejarme de él. Eso va a estar siempre allí, siempre va a estar allí. Soy yo el que debo alejarme, porque ya Dios me dijo que eso me estaba afectando, eso me estaba jalando hacia abajo y no me dejaba realmente hacer la obra de Dios. Entonces a esto podemos llamarle el pecado habitual. Es como una barrera que no puede usted atravesar. Tiene un límite, no puede ir más allá, no puede ir más allá. Oh, dice el hermano, me encantaría que Dios me usara, pero tengo mi problema, tengo mi drama, y la verdad es que me cuesta dejar eso, me es difícil, es una lucha fuerte. Oh, pastor, si usted supiera mi lucha. Este es un problema. Muéstreme a un hombre o a una mujer en una lucha desesperada contra el pecado. Y me refiero a un creyente, por supuesto, nacido de nuevo. Y yo le mostraría a un hombre cuya lucha no es contra un pecado nuevo, sino que pelea contra el mismo problema todo el tiempo. Es el mismo pecado de siempre. El mismo enemigo, el mismo campo de batalla vez tras vez. Y este es uno de los problemas que enfrenta cada creyente. Satanás no va a traerte un pecado nuevo. Satanás lo que va a hacer es volver a renacer ese pecado que tanto te ha causado problemas en el pasado. Cuando nosotros miramos la escritura y vemos al profeta Ezequiel, que él de alguna forma dibuja una figura gráfica para nosotros, y lo digo así, y él plantea esta visión, una visión de las aguas de sanidad. Ezequiel 47:9 habla de esto, y dice allí: y toda alma viviente, o sea, todo lo que se mueva, todo lo que vive, dice, toda alma viviente vivirá. Ahora aquí tienes una figura de la vida abundante, de la sanidad. En medio de ese milagro, el profeta nos revela algo increíble, algo sorprendente. En realidad nos habla en el versículo 11, cuando vamos al mismo libro de Ezequiel, y dice que sus pantanos y sus lagunas no se sanearon. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearon. Piensa un momento. O sea, en medio de esta sanidad fluyendo, lo que dice Ezequiel primero, exactamente en medio del fluir hay un pantano que no es tocado ni sanado. Esto es increíble. Tan increíble como parezca, y nosotros miramos esto, existen aquellos que han estado de pie en el fluir de Dios, en el viento de Dios que ha soplado, en la vida de Dios que ha fluido, pero aún están viviendo situaciones de pecado. ¿A qué me refiero con eso? Ellos han estado allí presentes en el fluir de Dios, se han regocijado y han adorado en medio de ese mover de Dios. Sin embargo, todavía hay lagunas en su corazón que no han sido sanadas. Muchos predicadores se han parado en ese fluir de Dios, en esa manifestación de Dios, han ministrado a otros de ese río de Dios. Sin embargo, había un pantano en sus propios corazones que no estaba saneado. Cuando tú miras a un predicador que ha caído en falta, que ha caído en pecado, sencillamente tienes que saber que eso nunca fue saneado, que ese pecado siempre estuvo allí en el corazón y que venía desde antes incluso de llegar a Cristo. Es un pecado antiguo, es un pecado pasado, es un pecado que estaba allí arraigado y nunca fue saneado. El ejemplo perfecto del poder de un pantano para
para destruir, para desbaratar el propósito de Dios, se encuentra en Salomón, el gran rey Salomón, el rey de Israel. Todos conocemos un poco su historia. Veamos esto. Libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Dice: mas Salomón amó a Jehová, dice, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Eso es Primera de Reyes 3:3. Luego vemos, y mirando aquí en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 4, mira lo que sucede. Cuando Salomón ya era viejo o era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Mira lo que sigue en esto. El versículo 7 dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea, ¿qué pasó aquí? Pienso que en Salomón tenemos la figura de una gran parte de la iglesia cristiana hoy, la cual ama a Dios. Si yo le pregunto a usted hoy, en esta mañana, si usted ama a Dios, de seguro escucharé un amén estruendoso que posiblemente nos anime a creer que es así. Pero lamentablemente no vivimos con un corazón íntegro, y ese es nuestro problema. El corazón de Salomón estaba dividido. Piénselo por un momento. Este es el rey de Israel, estamos hablando de Salomón, el líder más alto del pueblo, un hombre que tiene una revelación sobrenatural de Dios, maravillosamente dotado de una sabiduría impresionante. A Salomón se le encargó edificar la casa para Dios. Sin embargo, hay un ídolo en su corazón, un hombre en el lugar más alto de autoridad, y sin embargo en ese corazón hay un ídolo, o sea, hay un pantano que no ha sido saneado. Es un pensamiento escalofriante esto, que un hombre que puede estar tan envuelto en el liderazgo, tan envuelto de la gloria de Dios, y aún así estar atado a un pecado secreto. El viento de Dios tiene que exponer eso, o no vas a avanzar más allá de donde estás ahora. Dios conoce y sabe perfectamente lo que estás viviendo, pero Dios quiere hacerte conocer lo que tú tienes. De hecho, si no expone Dios eso en tu vida, entonces se quedarás estancado y habrá un retroceso terrible. Pero el viento de Dios viene para exponer el pecado en nuestra vida, y de esa manera nosotros tratar con él. Y a menos que nosotros le permitamos a Dios que trate con eso, sea lo que sea, nos estancaremos. ¿Sabe usted que hay hombres y mujeres que son tenidos en mucha estima, que tienen una reputación de ser espirituales, pero tienen un ídolo en el corazón? Alguna codicia secreta con la que ellos no han tratado. Algo que está impidiendo que realmente sean hombres y mujeres de Dios, usados por Dios. El libro de Nehemías es la figura del Antiguo Testamento de todo lo que voy a decirte ahora. Yo quiero que entiendas a través de esta palabra esto. El capítulo 2 de Nehemías nos muestra que recibe permiso y recibe provisión para reedificar la ciudad de Jerusalén. En el versículo 19 dice:
Cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Quiero leerlo un poco más lento esto. Cuando lo oyeron Sanballat, Tobías el siervo amonita, graba esto, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros. En el capítulo 4, versículo 3, nuevamente Tobías es identificado como un amonita. En el capítulo 13 de este libro, los muros habían sido reedificados, las puertas, que son el ministerio que lo hemos enseñado, estaban en el lugar correcto, estaban ya restablecidas, todo había sido dedicado a Dios. Y alguien puede decir, vamos viento en popa, todo está bien, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. No sé si logra entender eso, todo estaba perfectamente bien. La renovación espiritual había tomado lugar, había un avivamiento en Israel. O sea, alguien puede decir, con un avivamiento no hay nada malo. ¿Por qué? Porque hay un avivamiento. Y en ese momento, en el tiempo de Nehemías, cuando él tuvo que volver a Persia y cuando él se fue, escúcheme bien, la gente cayó. Luego tenemos que en la ausencia del hombre de Dios, cuando el pueblo había retrocedido, se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado, escúcheme bien, escrito en ese libro, en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3, donde dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Escucha bien esto. Dios le había dicho al pueblo de Israel mucho antes: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Versículo 6 de ese mismo capítulo dice: no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No era un asunto para un periodo de la historia, sino era para siempre. Sígueme en esto. Cuando el pueblo leyó la ley, ellos separaron a toda la multitud mezclada de Israel. Amonitas se habían mezclado con judíos, judíos con amonitas, con moabitas, y habían parentesco y habían hijos y había todo ese tipo de cosas. O sea, este es un problema serio que se había causado en Israel. Y esta fue la acción del pueblo. Los amonitas fueron quitados y echados fuera. En el capítulo 13, versículo 4, cuando habla allí de Nehemías, tenemos esto. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Quién era Tobías? Un amonita. O sea, el sacerdote había emparentado con Tobías. ¿Hay un pecado en eso? No, porque no sabían eso, pero ahora lo saben. Ahora entonces, cuando vemos en la escritura que de alguna forma Tobías y el sacerdote Eliasib habían emparentado, o sea, él era cercano a él, era parte de la familia, era el cuñado, por decirlo así, para que usted me entienda. Entonces él era cercano a Tobías, el amonita, y entonces hizo una excepción. ¿Cómo lo vamos a echar si es mi pariente? Y yo soy el sacerdote. Tengo alguna autoridad por lo menos. No solo no lo expuso y no tan solo no lo expulsó, sino que le preparó una habitación en el templo. O sea, él le dio un lugar. Y Dios dice, la escritura dice: no deis lugar al diablo. Pero él le dio un lugar en la casa de Dios. Eliasib, que era el sacerdote, aún le ayudó a mudarse. Tobías no tenía todo el templo, no ocupaba todo el templo, solo una muy pequeña habitación en el templo. Pero piensa en esto: un amonita, el enemigo de Dios, puesto dentro del templo de Dios. Esto es como decir el diablo en la casa de Dios.
invitado ahí por el pastor, que era el sacerdote. O sea, es como que invitemos al diablo para que esté en la casa de Dios. Estaba invitado ahí por el sumo sacerdote. Quiero que entiendas esto. Y todo estaba en un avivamiento. Israel estaba viviendo un avivamiento. La cámara de Tobías ocupaba, o era la que ocupaba en realidad, el lugar en el cual guardaban antes los diezmos del grano. Y este diezmo del grano habla de adoración. Era la habitación en donde el incienso era guardado, que representa por supuesto la oración. Era el lugar del aceite y del vino, que habla del espíritu, y el diezmo, el lugar del ministerio. O sea, se puede decir entonces que en el templo de Dios no había adoración, no había ni oración, ni espíritu, ni verdadero ministerio. ¿Por qué? Porque Tobías estaba ocupando ese lugar. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué? ¿Por qué hay una amonita viviendo en un templo de Dios? Este es el lugar en donde debemos detenernos un poco y analizar nuestros propios corazones. Cada uno de nosotros debemos mirar profundamente nuestros corazones. Quizás ya estés liderando dentro de esta iglesia. Y quizás a futuro, si Dios así lo permite, pastorearás una iglesia. Pero si la vida no está ahí, no hay verdadera adoración. No hay verdadero ministerio. Y necesitas ver eso. La pregunta sería aquí, ¿hay una amonita en ti? ¿Hay algo ahí que Dios no toleraría? ¿Hay algo en tu vida que Dios no tolere? El versículo 7 y 9 del capítulo 13 muestran el regreso del profeta. Cuando Nehemías regresó, vio a Tobías por lo que era, no el pariente del sacerdote, sino lo vio como una amonita, un enemigo de Dios. Mira, tenemos que tener, hermano querido, el regreso del profeta. Y lo hablo en el contexto de la iglesia. Necesitamos el regreso del profeta, del vidente. Tiene que venir otra vez un hombre que pueda ver más allá de la máscara de la religión que tenemos hoy en día, que pueda discernir lo que está pasando incluso en tu vida y lo que estás haciendo en la obra de Dios, si es correcto o no es correcto. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías echó fuera a Tobías con todas sus pertenencias. Luego fumigó la habitación. Esa habitación que había sido ocupada por Tobías el amonita o por el diablo mismo, la fumigó totalmente. Y cuando estaba vacía y cuando estaba limpia, entonces la llenó con grano, incienso y diezmo. ¿Sabe? Aunque no aprendas nada más en este día, pero aprende esto, por favor, aprende esto. Este es el camino a la bendición. Este es el camino al avivamiento. No hay otra forma. En primer lugar, tienes que identificar el amonita por lo que es. Llamar al pecado, pecado. La Biblia llama a la mentira pecado. ¿Lo has leído? Tú no puedes seguir jugando con las mentiras blancas o mentiras piadosas. Son pecado. Por lo tanto, deja de mentir. Es pecado. Tienes que deshacerte de los atavíos del diablo. No tengas simpatía con aquello que no es de Dios.
No te sientas agradado por lo que no es de Dios. No podemos ser intimidados, no podemos tener simpatía con aquello que no es Dios. Tienes que permitir que el Espíritu Santo de Dios fumigue ese templo que tú eres, tu corazón, y después que el Espíritu Santo llene la habitación, tu corazón, con oración, adoración, palabra de Dios, para que ya no haya lugar para otras cosas en ese corazón. ¿Sabes tú que el patrón de la historia espiritual del pueblo de Dios se puede hallar justo aquí? Justo aquí. Y tienes que comprenderlo. Lo primero que tú te das cuenta es que la palabra es predicada, los pesos y los pecados son revelados y el corazón es despertado. El deseo de ser todo para Dios es nacido. Y eso es lo que debe suceder. Como Israel, tal como lo hizo Israel, cuando escuchó la palabra de Dios y ellos estaban en avivamiento y se dieron cuenta que estaban cometiendo un error, se despojaron de los pesos que tenían sobre sus vidas, expulsaron a los amonitas y todos los pecados que los asediaba. Dios estaba obrando, sacaron todo fuera. Voy a ponerte solamente un ejemplo. Es como cuando un católico se convierte. ¿Has visto cuando un católico se convierte a Cristo? Agarra todos esos monos y cachivaches y los lanza a la basura. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Dios no está allí. Dios es espíritu. Dios habita en el corazón del hombre. Y ese hombre se da cuenta, o esa mujer se da cuenta, de que eso no le sirve absolutamente de nada y es idolatría. Por lo tanto, él renuncia a todo eso. Ahora, ¿qué hay en tu corazón? Eso es lo que debes analizar. Debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y cuando Dios está obrando, eso es lo que comienza a suceder en la vida de cada creyente. Ahora, eso es un tiempo hermoso. El arrepentimiento comienza. Los hombres son convencidos de pecado, empiezan a ver cosas en sus vidas que no deben estar ahí y empiezan a deshacerse de ellas. No más, no más. Pero luego ellos paran antes de llegar a una liberación completa. ¿Por qué? La pregunta puede ser respondida con una mirada a Eliasib, el sacerdote. ¿Por qué permitió que Tobías se quedase en el templo? ¿Por qué? Porque era cercano a él. Porque se habían emparentado. Los cristianos comienzan en la dirección correcta, y es verdad. Comienzan obedeciendo a Dios y todos comenzamos igual. Pero hay una pequeña cosa que está muy cercana a sus corazones, un área de las que duele demasiado deshacerse. Entonces le hace lugar a Tobías en su corazón. Y esa sola cosa tan cercana no ocupa todo el templo, no ocupa toda su vida. Solo controla un área pequeña. Toma un poco de tiempo, no todo el tiempo. Pero lastimosamente todo sufre. La adoración, la oración, ministerio, porque hay una amonita en la casa de Dios. Tú vienes al culto y dices: yo no sé por qué, no siento nada. No culpes al grupo, no culpes la música, no culpes el sonido, no culpes las luces, no culpes el color de las cortinas, no culpes a quien se ganó delante o detrás de ti. Mira tu corazón. Y esto es verdad para toda la iglesia, o es verdad individualmente. Si tú tienes algo en ti, entonces la oración, la adoración, el ministerio, todo se termina hasta que trates con eso que está deteniendo ese fluir de Dios.
hablamos sobre ese pecado asediante en este punto. Ese pecado que tan astutamente se pone alrededor tuyo y comienza a envolverte. Ese pecado crónico, persistente, con el que luchas vez tras vez y que nunca te deja. Y que siempre está presente, está en tu mente, está en tu corazón. Estás en la iglesia y ese pecado está dándote allí. Es ese santuario en el corazón en donde se para un ídolo. Esa habitación en la cual Jesús no es Señor de tu vida. Ese rincón no conquistado de tu vida. Ese pantano que nunca ha sido saneado. ¿Qué son los amonitas? Miremos un poco eso. Los amonitas es el orgullo. Ese elemento hallado solo en la raza caída. El odio hacia Dios. Porque sin duda el orgullo odia a Dios. Y como nosotros, la iglesia, lo maquillamos. Tratamos de dejarlo bonito. Porque lo encontramos lindo cuando te aplauden. Bravo, qué bien lo hiciste, extraordinario. Qué bien, pastor, qué bien, hermana, qué bien, hermano. Bravo, bravo. Por eso cuando yo era niño escuchaba a esos pentecostales decir de arriba: para Dios toda honra y gloria, y para mí su misericordia. Hoy no, tú te sientes bien cuando te aplauden. Poco más si haces, porque el orgullo humano está allí. Y la gente te tira flores y no te das cuenta que te están sepultando en un orgullo. Sabes, la iglesia nunca ha tenido tantas superestrellas como las ha tenido en este siglo. Del orgullo viene nuestra búsqueda propia, nuestra promoción propia, el ego, la presunción, suponer que Dios está pensando algo de nosotros. Nacen los celos, la arrogancia, el chisme, la mentira, la calumnia. Todo esto viene de nuestro orgullo. Luego están esos amonitas que son los pecados de disposición, las malas actitudes, la amargura, el odio, la falta de perdón, la malicia, la envidia, las peleas, las contiendas, las contenciones, la codicia, el materialismo, la lujuria. Todo esto son amonitas. El pecado asediante que nos impide estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Es ese pecado que nos asedia. Cada uno de esos, hermano querido, y quizás más, pueden estar en nuestras vidas. Por eso es que debemos analizar nuestro corazón. Y la única manera de hacerlo es que el viento de Dios sople. Y sople en este lugar y comience Dios a mostrarte quién eres realmente. ¿Sabes tú que la codicia a los ojos de Dios no es peor que la amargura o la avaricia? Pero la mayoría, la codicia es el pecado que le asedia. Estarías muy asombrado, ¿sabes?, al darte cuenta de la gran lucha que está sucediendo en tu corazón, de las personas, incluso en el corazón de las personas más espirituales de la iglesia. Una lucha tremenda. Lo hablábamos ayer de la lucha entre la carne y el espíritu. Y eso está sucediendo en cada corazón ahora mismo. Hay una lucha tremenda. Algunos de ustedes tienen luchas que se llevan a cabo en su corazón por años.
Y pareciera que Dios no ha cumplido su propósito, porque Dios tiene que venir y extirpar eso, sacar eso, como el doctor que viene y tiene que abrir y sacar, extirpar ese cáncer. Y sabes, no, Dios no lo hará. Tú eres y yo los que debemos tratar con aquello que Dios ya identificó en nuestra vida. Algunos de aquellos que tú consideras ser súper espirituales están llenos de pensamientos impuros, una conducta impropia, pornografía. Quizás tú luchas con este amonita y a causa de lo oprobio no buscas la victoria que debieras. Porque cómo decir que mi debilidad es eso, cómo decir, no tienen que saberlo, nadie tiene que saberlo. Pero no quieres exponerlo. ¿Por qué? Porque sencillamente tienes temor a que se burlen de ti. Cuando lo único que puede libertarte es decirle a Dios lo que está pasando en tu vida. ¿Sabes tú que el peligro y la tragedia que te va a sobrecoger a menos que expulses ese peso, ese pecado que te asedia? Esa tragedia está más allá de tus palabras, más allá de tu imaginación, mucho más allá. La tragedia de permitir a la monita en el templo es demostrada gráficamente en la vida del gran hombre de Dios llamado Moisés. Cuando venimos a este ejemplo, venimos a uno de los hombres más grandes de la Biblia, Moisés. Nadie fuera de Dios, y quiero que lo entiendas, nadie fuera de Dios tiene más lugar en la palabra de Dios que Moisés. Su nombre, el nombre de Moisés aparece más de 1200 veces en la Biblia, más de 1200 veces. Imagínate cuántas veces hubiera aparecido tu nombre en la Biblia. No me digas nada. 1200 veces es mencionado Moisés. Y aún así él mismo tenía su lucha. En Éxodo capítulo 3, Moisés estaba en Tierra Santa. Él vio el fuego de Dios. Habló cara a cara con el Todopoderoso. Y en ese punto fue comisionado para librar al pueblo de Dios. En el capítulo 4, Moisés comienza su misión y aconteció, dice, de acuerdo al Éxodo 4:24, mira lo que dice allí. Y aconteció en el camino que en una posada, escucha bien, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Jehová quiso matar a Moisés. Y ahora viene y dice, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Sabes? No hay error en la traducción, para nada. Dios quiso matar a Moisés. ¿Por qué? Porque él había fracasado en circuncidar a su hijo. Cuando vamos al estudio, y muchos teólogos hablan acerca de esto y creen que Moisés había circuncidado a su primogénito con Séfora, lógicamente el primogénito, el mayor. Y su esposa Madianita estaba ofendida por el rito de la circuncisión y protestó sobre la circuncisión de ese hijo menor. O sea, el mayor perfecto, pero no me vas a circuncidar al menor. Mira la mujer jodida, ¿no? No me vas a circuncidar al menor. Moisés, ¿qué hizo? Para no tener problema. A veces eso hacen los varones, ¿no? Para no tener problemas en la casa, mejor llevar la fiesta en paz. Y que la mujer haga lo que quiera. Si al final ya, ¿qué mejor la fiesta en paz? ¿Y qué hizo Moisés? Oyó a su esposa y desobedeció a Dios. Quiero que entiendas esto. La circuncisión era una señal primero de separación, pero también era una señal de pacto. El pacto que Dios había hecho con Israel. Dios estaba a punto de cumplir el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, cientos de años atrás.
Moisés había sido seleccionado para representar al pueblo del pacto. Y ahora él mismo estaba fuera de ese pacto a causa de este único acto de incredulidad. Esto es como decir: ¿de qué le vas a predicar? Le voy a predicar de la circuncisión. ¿Y tu hijo? Moisés había oído la voz equivocada. Él había roto el pacto con Dios. Entiende esto, por favor. Moisés sabía que estaba mal, y tú sabes cuando estás mal. Con un poco de imaginación puedes oír el razonamiento de Moisés. Es que eso no es tan grave, es algo tan pequeño. Y aparte que Dios conmigo va a ser diferente porque Él me escogió, porque Él me llamó, porque yo soy su siervo, porque Él me habló desde la zarza, porque yo vi el poder de Dios y voy a ir a libertar a su pueblo. Así que es un detalle, es un detalle. Yo he estado en Tierra Santa, dice Moisés, he visto el fuego de Dios. Yo conozco el nombre de Dios. Yo he sido asignado por Dios para liberar a esta nación. Entonces, con tales credenciales, seguramente Dios iba a pasar por alto este pequeño acto de desobediencia. ¿Qué respondes tú? ¿Dios lo pasará por alto porque era Moisés? ¿Por todo lo que ya te dije? ¿Lo pasará por alto? ¿Sí o no? ¿Tú crees que Dios va a pasar por alto tu pequeño acto de desobediencia? Moisés es figura de un hombre tan poseído con su visión que se olvida de un simple acto de obediencia. Es un acto de presunción. Él presume. Y esto sucede en la vida de los siervos de Dios cada día. Muchos hombres de Dios, porque son usados, piensan que tienen chepe libre, tienen libertad para hacer lo que otros no pueden hacer, porque depende el estatus, depende el lugar, depende el poder, depende la unción, depende la autoridad, depende la iglesia, depende el ministerio. Entonces depende de eso para yo tener ciertas libertades. Ese espíritu presume que Dios lo llamó y lo ungió y pasará por alto la desobediencia, y no es así. Cuando esa actitud, hermano querido, se arraiga en Moisés, Moisés se fue de Tierra Santa a tierra peligrosa. Y fue de alguna manera, no sé cómo decirlo, se olvidó en realidad de con quién estaba tratando o quién estaba tratando con él. El mismo orgullo arrogante fue encontrado en Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón. Ellos habían comido y bebido en la presencia de Dios. Habían entrado, por supuesto, para ser sacerdotes. Eran los hijos de Aarón. Y sin duda eran parte del sacerdocio. Habían sido encargados con los requisitos preciosos de ese oficio extraordinario. En cuanto al altar del incienso, se les ordenó que no ofrecieran fuego extraño, que no tomaran fuego del altar de la ofrenda. Y con todo el conocimiento de lo que Dios ordenó, de lo que Dios había dicho, estos jóvenes presumieron hacer un pequeño experimento creativo. Es que podemos hacer ciertos cambios y podemos nosotros también hacer ciertas cosas. Y después de todo, ellos habrán pensado: somos sacerdotes, somos los hijos de Aarón, hemos sido llamados por Dios y hemos visto también a Dios. De cierto, a Dios no le importará que nosotros, hombres como nosotros, de nuestra estatura espiritual, se tomen ciertas libertades. ¿Qué les pasó? Murieron en el acto. ¿Tú quieres seguir en lo que estás haciendo? ¿Tú crees que puedes burlar a Dios? Dios no hizo la vista gorda, como así le llaman hoy día en el mundo. No.
Dios no hizo la vista gorda de sus pecados, tampoco lo hará con los nuestros. La tragedia se repite y una y otra vez en la Biblia. Es increíble. Sansón, sin duda toda su vida a Sansón le habían contado y le habían dicho que un ángel había anunciado su nacimiento. Imagínate que te diga tu familia que un ángel vino y anunció tu nacimiento. Ay, Dios. O sea, Sansón sabía que era llamado por Dios, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y aquello que debió haber producido un santo temor, produjo, por el contrario, un espíritu arrogante. Él dijo: yo soy elegido de Dios, soy su siervo, el Espíritu de Dios se mueve en mi vida, yo soy importante para Dios. Y si yo no hago el trabajo, nadie lo hará, dijo Sansón. ¿Alguna vez has oído eso antes? Claro, muchas veces. Debemos tener cuidado. Déjame cerrar con este mensaje. Ese espíritu que presumió que a Dios no le importaría, habló de Sansón. Dios sí tomó en cuenta esas libertades que Sansón se dio. O sea, Sansón, a pesar de que dijo: bueno, Dios me llamó, Dios me escogió, yo no tengo culpa, yo no busqué este llamado, Él me llamó. Ahora es como decir: tiene que soportarme, aguantarme como yo soy. Dios sabe que tengo debilidades, y sobre todo con las mujeres filisteas. Él sabe que a mí me gustan las filisteas. Entonces, guiado por su presunción, vemos a Sansón en la tienda de Dalila, jugueteando con su llamado. Y por sus acciones él decía: nada me puede tocar, nada me puede dañar, soy el favorito de Dios. Luego, tú ves la historia rápidamente, avanza y lo ves con su cabeza rapada, sin ojos, y a los enemigos de Dios, los filisteos, jugando con él. El campeón de Dios, por su propia codicia, se convirtió en el payaso de los filisteos. Dios nos libre del pecado de presunción. Que Dios nos libre de ese espíritu que dice: yo conozco al Señor, Él me ha ungido, Él me ha llamado, no tengo que jugar conforme a estas reglas, no tengo que caminar conforme a este camino. Dios me llamó y yo hago lo que quiero. No puedes hacer eso. Tú no puedes ser un engreído de Dios. Él no va a mirar a otro lado. Él no va a darte permiso para tu codicia. Quizás no lo dices en tu boca, pero el agarrarte de lo que Dios ha rechazado, entonces estás cometiendo un tremendo error. Estás diciéndole a Dios que Dios hará una excepción contigo. Esa es una presunción, una arrogancia, es el orgullo, el que viene antes de la destrucción. Hace algunos años atrás, 2008 creo que fue, y hablaba con un pastor, tremendo predicador, tremendo hombre de Dios, tremendo ministerio. Y yo le dije: no estás bien, pastor. Yo me siento bien, decía. No estás bien. Tú no puedes haber dejado a tu esposa y haberte casado con otra. La Biblia dice que tú no puedes tener dos mujeres. Tú tienes que ser marido de una sola mujer. Y la única manera de libertarte de eso es que tu mujer haya muerto para haberte casado con otra. Tú no puedes hacer eso. Dios ya no está contigo. Pero yo sigo predicando, decía. Aunque prediques, estás maldiciendo a tu propia iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia seguirá tu ejemplo.
Y mañana tendrás en tu congregación gente separada y vuelta a casar en la misma congregación. La palabra no se puede dejar de lado. Dios es amoroso. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Pero llega el momento en que la gracia ya no puede retener los resultados de tu pecado. Llega el momento cuando el Espíritu Santo trae una última advertencia de amor al arrepentimiento. Déjalo, aléjate. Si rehusas, debes estar seguro que tus pecados te alcanzarán. Un predicador contaba una historia. Dice, en un culto, mientras él predicaba, Dios le dice que hable de esto, de la convicción de pecado. Y cuando él hace el llamado al altar, dice que vio a un hombre que estaba agarrado de la silla, como que parecía que estaba pegado en la silla, y se quedó agarrado allí en esa silla y estaba frente a él. El hombre que había entregado el mensaje bajó, descendió de la plataforma y fue hasta donde estaba ese hombre. Estaba mirando esa situación del hombre y le preguntó por qué no venía al altar. Y él dijo, yo no puedo ir. ¿Por qué? Él le contó la historia. Él le dice, yo soy un predicador como tú. Bueno, era un predicador como tú. Yo pastoreé una iglesia y me involucré con una mujer adúltera, en adulterio. Y una mañana, en camino a la casa de esa mujer, Dios me habló y me dijo que si cruzaba esa puerta esa mañana, su espíritu se alejaría de mí y no trataría conmigo otra vez. Yo continué manejando, dice, a esa casa. Toqué la puerta y cuando la mujer abrió, el Espíritu Santo me dijo de nuevo, si cruzas ese umbral, no trataré contigo otra vez. Habrás perdido tu oportunidad para siempre. Él dijo, llevado por mi lujuria, crucé el umbral. Dios me dejó. No le permití sanar ese pantano en mi vida. Hermano querido, el viento de Dios está soplando. El viento de Dios debe soplar sobre tu vida y sobre mi vida. Hay algo quizás en tu vida que no debe estar ahí. Debes salir de eso. Debes abandonarlo totalmente. Debes permitir que el viento de Dios sople de tal forma que el corazón sea alcanzado por Dios y quede revelado todo lo mal que hay ahí. Cuando el viento de Dios sopla, los pesos y los pecados son expuestos y tienes que tratar con ellos. Si no tratas con ellos, el río de Dios se secará. El avivamiento terminará y el pecado abundará. No podemos quedar ajenos a esta palabra en esta mañana. He visto en estos 29 años caer a muchos hombres de Dios. A muchos el orgullo los mantiene en pie. Muchos siguen predicando a pesar de su condición. Pero Dios no está allí. Tú puedes saber versículos tras versículos, historias y más historias, pero si no tratas con tu corazón, cuando ese viento sopla, no habrá opción de cambio, transformación. No habrá el fluir de Dios y no estará el río
fluyendo para que la vida de Dios llegue a aquellos que están perdidos. Hoy tú y solo tú tienes la decisión de seguir en la condición que estás o presentarte ante Dios y decirle: Señor, esta es mi lucha, esta es mi presión, esto es lo que me detiene. Ayúdame para eliminarlo de mí. Este Tobías es el que está en mí y no puedo sacarlo. Ayúdame, dame fuerzas para vencerlo. Te aseguro que el Espíritu Santo de Dios fluirá en una forma especial para ayudarte en esta mañana, y Él cambiará todo en ti. ¿Quieres venir al altar? Ven, ponte de pie aquí y pidámosle a Dios que trate con nosotros y que nosotros podamos tratar con nuestro corazón y decirle a Dios lo que necesitamos que Él cambie, que Él elimine, que Él saque de nuestra vida. Ven y ponte de pie aquí. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Hay presencia de Dios aquí en esta mañana. Señor, vamos ante tu presencia, sabiendo, Señor, que tu Espíritu Santo está tratando con cada uno de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida, Señor. Que en este momento, Señor, vivimos situaciones difíciles y complejas, porque en nuestro corazón hemos arraigado celos, amargura, odio, falta de perdón, lujuria, pecado, Señor. Pero tú eres quien limpia nuestra vida a través de tu palabra. Purifícanos, Señor, por tu palabra. Límpianos a través de tu palabra. Sea, Señor, tu gracia maravillosa sobre nosotros en esta hora. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverse aquí y pueda traer, Señor, respuesta a cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, que ese viento sople, pues lo primero que hará, Señor, será exponer nuestro pecado. Y cuando el río de Dios venga, se llevará toda la basura y todo lo que impide tu presencia. Gracias, Padre, que tu presencia predomine aquí en las vidas de tus hijos y de tus hijas, y tu Espíritu Santo, Señor, traiga esa liberación. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo rogamos, para tu gloria, Señor, para tu gloria. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga. Soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.